Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto que estemos acá reunidos, los que faltan, excepto Mónica, que se disculpó. Esperemos que se incorporen. Y bueno, sin más dilación, demos la palabra a Marisa, Olimpia y luego yo. ¿Está bien? Y al final creo es más conveniente así si exponemos y o planteamos algunas cosas. Hubo unos borradores circulando, así que más o menos creo que tenemos ya alguna noción de qué se va a hablar el día de hoy. Y también sí, pues tener preguntas, comentarios, sugerencias que siempre enriquecen nuestros trabajos, ¿no? Pero quizá para hacerlo más eficiente, valdría la pena que expusiéramos y luego recogiéramos todos los comentarios. ¿Qué dicen? Me parece buena idea. Ok, bueno Marisa, pues tú que estás lista desde las 11:30, por favor comienza. Y bañada y planchada además, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero ofrecer una disculpa porque yo no estuve en el primer seminario, porque le estuve dudando si incorporarme o no, e inclusive pues con Laura comenté, pensé eventualmente en cambiar a mi personaje, que bueno, a don Olegario pues casi sueño con él, ¿verdad? Tu foto me acompaña desde hace muchos años, es un personaje que he trabajado mucho y decía yo, pues no, híjole, volver otra vez al personaje que había yo abandonado. Cambié y luego rectifiqué y regresé a mi personaje original y y bueno, pues no sabía yo exactamente cuándo se referían a presentar los adelantos, y yo lo que traté de hacer, bueno, pues es un adelanto, un primer borrador de mi personaje, don Olegario Molina, que bueno, ustedes, ya no les repito lo que seguramente ustedes ya leyeron, y traté de enfocarme. A ver, es un personaje, como se habrán dado cuenta, pues muy rico en muchos sentidos, ¿no? Es un hombre que tiene, que ha sido estudiado desde distintos ángulos. Los pioneros de estudiarlo fueron Alan Wells y Gilbert Joseph, pero ellos lo trabajaron desde la perspectiva de su participación en el International Harvester con materiales provenientes de Estados Unidos, ¿no? Y luego, pues me pareció interesante retomarlo en este contexto de los porfiristas notables. Un poco me sigue haciendo como ruido de qué es ser notable, ¿no? Esa fue como mi primera pregunta, y casi que iba yo a empezar en una polémica de qué es ser notable, es ser sobresaliente. Me fui a la definición de, y bueno, pues no, noble, miembro de un grupo de notables. Entonces me generó un poco de ruido el de notables y preferí no meterme con la palabra como tal, ¿no? Sino más bien un hombre que sobresale en un contexto, y en un contexto muy particular, como vieron con su carrera que pues inicia en Yucatán, un hombre más o menos contemporáneo a Porfirio Díaz, inclusive creo que era un poco más, era un poco mayor, algunos años, ¿no? Y un hombre que, bueno, pues un gran emprendedor que se forma en el contexto yucateco y que crece mucho su figura, tanto que, como ustedes leyeron, pues llega a ser considerado como el candidato idóneo para Yucatán, arropado por el llamado grupo de los científicos, ¿no? Entonces, se trata de un primer borrador, como cuando le envié el texto a Laura, le dije que bueno, pues la entrada un poco era como pues poner algo en la entrada que tendré que, pues creo que le falta una pregunta central para ir anclando el trabajo, y bueno, y pues las conclusiones, pues dije, mejor escucho primero los comentarios para seguir trabajando en este borrador, ¿no? Entonces, este, creo que sería pues darle un poco, pues darles esas como coordenadas, porque pues el trabajo ya lo leyeron, y más que nada pues me gustaría escuchar sus comentarios, y bueno, y a reserva de cuando venga la participación de Olimpia, me pareció interesante leer lo que ella leyó, aunque lo que ella escribió, aunque ella se va hacia la parte más del exilio,
pero por lo menos la historiografía tradicional ha equiparado las carreras de Krill y de Molina, pero ya tendremos oportunidad de hablar al respecto, ¿no? Ujú, ok. Ay, yo no sé si tengo micrófono. Ah, sí, Sí. sí, perdón. Entonces, bueno, creo que aquí ya hay unos nuevos elementos, además de lo que ya leímos. Vayan apuntando o vayamos apuntando comentarios y preguntas y pues que hable entonces ahora Olimpia para ir sumando esta discusión o elementos a la discusión. Adelante, Olimpia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, efectivamente, yo mandé un borrador apenas el lunes sobre Enrique. Te fuiste, te fuiste. Este, No te estamos ¿Me ven? ahora. Ahora sí, y no, pero no te Hola. escuchábamos. Ahora sí. Ya es que como que se cortó la señal, disculpen, está como que fallando. Muy bien, yo les mencionaba que, bueno, mi interés en este personaje surgió a raíz de la tesis del doctorado, donde trabajé a Joaquín Casasus y a Enrique Krill como agentes porfiristas. Una vez que yo desarrollo la investigación, sus gestiones, eh, sus mediaciones, etcétera, me termino la tesis y me quedo con la duda de, bueno, y después del estallido del proceso revolucionario, ¿qué pasó con esos personajes, no? Y entonces decido hacer un epílogo de la vida de ambos personajes en el exilio. Entonces, una vez que, bueno, Casasus se va al exilio, muere en 1916. Sin embargo, decidí enfocarme en Enrique Krill porque, bueno, él va y vuelve del exilio y recupera de alguna manera parte del prestigio que tenía durante el régimen porfirista. Es por eso que a mí me interesó, me pretendo hacer un ensayo que muestre, ¿no? Cuál es el desenlace de este personaje, enmarcando un poco, pues, la situación histórica de México al momento de del derrocamiento del régimen de Díaz, pero también, por ejemplo, me interesa abordar como cuáles fueron los últimos días de Krill en México, dar un poco de seguimiento a las actividades que desarrolló en el exilio, o una vez que emprendió en el exilio. Creo que tengo problemas de conexión, ¿verdad? Sí, qué pena. No sé, bueno, si no me escuchan, o bueno, voy a apagar la cámara si Si te prefieren, a escuchas ver bien, si... Se escucha bien, se escucha bien. se escucha bien, sin problema. Muy bien. Si es que yo de repente veo que se congela todo. Ajá. Muy bien. Entonces, estos intereses, ¿no? Estos objetivos de abordar estas actividades que llevan el exilio, porque incluso se relaciona con, con gente que quiere o con algunos tipos de conspiradores, ¿no? En apoyo a Victoriano Huerta y al restablecimiento del orden en el país. Y bueno, también me interesa eh, conocer su regreso a México y cómo es que continuó su vida después del exilio y bueno, hasta la fecha de la muerte, ¿no? El borrador que yo envié está metodológicamente dividido en tres partes. La primera, pues, aborda algunos de los datos biográficos de Krill que, bueno, nos permiten, no sé si bueno, considero que aún no lo conseguimos, pero nos permite demostrar esta característica de por qué es un personaje notable, por qué es un personaje sobresaliente. La segunda, pues, versa sobre su vida en el exilio y toda esta aventura en sus viajes a España para convencer a Victoriano Huerta de que regrese a México y restablezca, ¿no? El orden perdido a raíz del estallido revolucionario. Y la tercera nos habla o discurre sobre su regreso a México y cómo él recupera durante el gobierno de Carranza y durante el gobierno de Obregón las propiedades que le habían sido incautadas. Incluso se hace acreedor alguna apoyo adicional por los
consecuencias sufridas de alguna manera. Entonces, bueno, a través de estas páginas que yo les envío es lo que trato o es lo que estoy pretendiendo mostrar, ¿no? Como esta, lo que yo les decía en la otra participación, ¿no? Sobre lo veleidosa que fue la fortuna para estos porfiristas, que algunos tuvieron la oportunidad de ir y regresar de un exilio y recuperar de alguna manera parte del prestigio, no como en otrora lo habían tenido, pero sí, por ejemplo, que seguimos viendo a Krill durante los años 20 hablando sobre política monetaria, sobre asistiendo a banquetes, asistiendo a ceremonias, incluso lo vemos ya también como en una faceta más de escritor, porque él comienza a dedicarse o a pasar más tiempo en la academia de estadística, en donde él incluso plantea algunos discursos sobre el orden mundial, sobre el aniversario luctuoso de Porfirio Díaz, entre otras temáticas que a él le interesaban. Y eso es lo que yo hacía a grosso modo, traté de plantear en este borrador, que bueno, pues muestra algunas erratas, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos ayer con la doctora Rosario, que no menciona en ningún momento el gobierno de Abelardo Rodríguez, que bueno, ahí tengo como un salto temporal que tal vez no nos permite situar al personaje de manera correcta, pero bueno, son cuestiones que se irán resolviendo sobre el camino y sobre todo es con el favor de su lectura y con algunas recomendaciones o consideraciones que le hagan al texto. Bueno, y si quieren, dejamos hasta aquí la participación porque somos varios expositores y mejor damos como espacio para los comentarios, ¿les parece? ¿Escuchan? Se nos fue Laura, ¿no? Ay, muy bien. Sí, creo que se nos fue. No, eh, no, sí, por ahí debe de regresar en un ratito. Esto de la tecnología nos juega estas cuestiones. Pero bueno, muchas gracias, Olimpia eh, y Laura, que nos iba a hablar del matrimonio de Elena y Julio. Estaremos esperándola. ¿Sí? Le voy a mandar un WhatsApp. Pues sí, porque si no tiene conexión, pues, Exacto. pues ¿cómo? Sí. A ver, para ujú. Hola, Laura. Ujú. Sí, a ver si me contesta. Yo por si las dudas, porque aquí en CU, como ya regresamos todos de manera presencial, se satura muchísimo el internet y se nos va, pero de una manera impresionante, ¿no? Como que no tenemos la tecnología suficiente para soportar la gran cantidad de usuarios aquí en CU. Bueno, y en casa también, no hay garantía. Tampoco contesta por WhatsApp. A lo mejor se le fue la luz. Sí, sí, Es bastante factible. se salió de la reunión que está intentando entrar. Vamos a ver si ya. Ujú. Ya regresó. me ¿Ya parece regresó?
Ah, muy Uy, bien. perdón, perdón. No, Laura, para nada. Yo creo que estamos esperándote para tu turno, Laura. Ya ahorita, ok, bueno, así de Ujú. rápido. Bueno, Muy yo mandé rápido. un primer esbozo de lo que quiero hacer. Bueno, he estado trabajando ya, como ustedes saben, a Julio Limantur y más que a Julio Limantur, como a esta empresa, digo yo, familiar, que logran Elena Mariscal y Julio Limantur al casarse, como uniendo dos mundos, el del mundo económico, por todos los nexos que tiene Julio, y el mundo de la diplomacia por el papel que ocupa Elena en el esquema familiar con su padre, sobre todo a la muerte de la señora Limantur, perdón, Mariscal. Pero lo que estoy queriendo ver es justo esto, que este es como un polo de desarrollo de un grupo, de un nuevo grupo, que dura la vida de Julio Limantur, según yo, porque una vez que Julio muere, aún antes de que llegue la revolución y que salgan del país, este nodo, digamos, de relaciones y de grupo se desaparece y parecería que, bueno, quienes formaban parte, pues siguen formando parte de una red más grande en la que ya no hay ningún nexo con Julio Limantur o con la familia de Julio Limantur, y además porque los hijos de Julio y de Elena son todavía muy jóvenes y no se integran a esta red económica, política, social realmente, ¿no? Entonces, aquí lo que empecé a rastrear es cómo se va formando ese grupo y trato de ver en este momento quiénes arrancan y cómo van siguiendo. He juntado la prensa, sobre todo, para verlos actuar en sociedad, digamos, en los negocios y en los eventos sociales, con quién siempre están unidos, ¿no? Y cómo van juntándose. Y conozco a una de las, ¿qué será? Bisnietas de Julio y de Elena, que ha estado rastreando la saga familiar o la historia familiar, que no saga, porque al final quedó truncada, y un poco para ver quizás justo esos nexos que se formaron que empezaron cuando Julio y Elena se casaron, se desaparecieron cuando Julio murió, ¿no? Ciertamente una rama de uno de los hijos o una, digamos, una de las hijas se casa con uno de los Amor y por ahí sigue una rama. Otra hija se casa con el primogénito no reconocido del rey de España, otros, en fin, ¿no? Entonces un poco seguir eso, pero que son como historias familiares que van por otros rumbos y nada más las dejaría como mencionadas, porque lo que quiero mostrar justamente es cómo surgió este grupo alrededor de Julio Limantur, si es que de verdad lo puedo probar, ¿no? Pero digamos que me parece, por lo que he estado viendo, que es un hombre muy dinámico que cuenta pues con las redes tanto del hermano como del suegro, más las que él mismo se organiza, porque es un hombre con una visión pues muy, muy moderna de hacer cosas pues introducir el automóvil, estar con las plantas exóticas, es decir, un perfil que sí tiene características de agencia dentro del grupo, pero él mismo es un innovador, un impulsor, ¿no? Y es muy evidente para mí que justo por eso, cuando él muere, eso desaparece, ese grupo desaparece, ¿no? Y queda ahí. Entonces, bueno, básicamente lo que quiero hacer es precisamente rastrear estas redes, cómo surgen a partir del matrimonio de ellos, que antes no eran muy visibles, ninguno de los dos, ciertamente que eran jóvenes, pero a partir de su matrimonio empiezan a estar muy visibles en la prensa, en los negocios, en los sociales, y esto es una cosa que dura pues como alrededor de unos 20 años, ¿no? Que es la vida activa de Julio Limantur y después de eso desaparece, ¿no? Entonces, bueno, ahí están más o menos las, eh, las líneas que quiero seguir y bueno, trabajaría sobre todo con la prensa
y a ver si me encuentro, porque está medio difícil, alguna cosa más familiar. Yo ya revisé el archivo de Julio Limantur que está en Austin y tiene cosas que tienen que ver con el ferrocarril y cómo se organizan ahí para vender y que están, cómo actúan para esos negocios, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con el poder económico que adquieren, pero esto de las redes no me acuerdo muy bien si me salía, porque ya esa no era una idea cuando lo consulté, así que tendré que volver a él, ¿no? Pero bueno, sé que eso existe, ya le eché una mirada antes y básicamente estaría trabajando con eso, ¿no? Pues entonces estos serían, por lo que veo ya nuestras exposiciones y ahora viene la parte conjunta y más rica de estas conversaciones, ¿no? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Yo voy a tener aquí. ¿Gustas? Ah, Ujú. si gustan, puedo iniciar haciendo como un comentario muy general acerca Ok. de las tres exposiciones, de los tres textos que nos compartieron. Y es que estos tres textos tienen como varios comunes denominadores, ¿no? Se abordan actores sociales, actores políticos, económicos, que nos van develando cómo se dan estrategias o tácticas de la configuración de redes y un entramado de vínculos de diferente índole que nos permite ir conociendo a estos hombres de élite, ¿sí? De élite en diferentes áreas y cuyas actividades también van a tener mucho que ver con el proyecto porfirista de Nación en el área que se está abordando. Entonces, a mí me pareció muy revelador el texto de Marisa. Realmente, don Olegario, Marisa le pone un entrecomillado a don Olegario como científico, ¿no? Entonces sería interesante ver una definición de si y del perfil de este personaje, ¿no? Porque como ella lo ve y no lo muestra, pues es un personaje importantísimo para la vida de Yucatán, pero también eh, mm, su actividad, su obra, su gestión, sus redes familiares, sociales, económicas, empresariales, nos llegan a hablar ya de de que en Yucatán durante su periodo se va a construir y conformar una región económica fuertemente vinculada a los Estados Unidos eh, y muy diferenciada a las regiones económicas que se van a conformar del norte, Baja California, con los Estados Unidos. Entonces, las dinámicas que se realizan en la región de Yucatán y los vínculos que se establecen con transnacionales como la Harvester nos van a dar la pauta para ir viendo la cuestión del desarrollo económico de Yucatán, pero donde va a haber una mayor participación de capitales y de presencia mexicana. Es decir, las relaciones entre las élites o los inversionistas mexicanos representados con don Olegario van a ser diferentes a las que se establecen en otras regiones del país, como en el norte. Entonces, esa cuestión me parece como bien importante que se deja plasmado en el trabajo de Marisa y que creo que constituye como un aporte y una diferencia a lo que hizo Krill en Chihuahua. Sí, o sea, fue muy diferente. Y otra cuestión es cómo están interconectados estos hombres. Molina en Yucatán, pero también se le ve con Krill participando en los bancos
y también con Casasus. Entonces, realmente creo que el trabajo de Marisa viene poniendo de relieve a este actor político muy, muy importante que se va a insertar y va a marcar una impronta, ¿sí? En el proyecto porfirista, no solamente en el ámbito político, porque como lo señala Marisa en su trabajo, que a pesar de que enviaron a una a un comisionado para que sondease cómo andaban las preferencias políticas y que pintaban y que tenían la percepción de que don Olegario era una persona que podría ser peligrosa por ser temible y por ser intransigente. Entonces, esa misma personalidad fuerte de don Olegario a mí me lleva como a plantearme qué tanto de su numerosa familia estaba ocupando diferentes puestos dentro del ámbito del gobierno, dentro del ámbito de las empresas. Eso me parecería bien, muy, muy rico, porque pues la familia realmente, como vimos en el caso de Laura y del matrimonio de Elena y Julio, también los Molina van a tratar de emparentar y de casarse con, pues, con gente de su élite o del estatus socioeconómico para refrendar su presencia, ya sea también en el ámbito político o en el ámbito económico. En fin, yo hice algunas anotaciones al trabajo de Marisa, se lo voy a pasar, sobre todo, más que nada preguntitas sobre pues quiénes eran la familia, cómo logró don Olegario su primer millón, aunque ya habla de que venía de una familia que recibió una herencia de tierras y que las cultivaba, pero ya de repente lo vemos como un gran empresario, como ya muy unido a la Harvester y señalando lo del convenio de 1902 como un pacto así como muy siniestro. Quizá ese pacto siniestro lo tenían todas las compañías. Quizá esas formas de trabajar era como una cuestión propia de las transnacionales y de los monopolios, de quienes monopolizaban, en este caso el Enequén, las fibras, ¿no? Entonces, también me pareció bien interesante recordar cuando fue lo de la guerra del 98, cómo se hablaba de que Yucatán iba a sacar provecho, de que iba a vender con la guerra, iba a vender más Enequén. Entonces, bueno, realmente felicito a Marisa por el trabajo y pues creo que está formando parte y de este proyecto que tenemos, de este seminario que denominamos también entre comillas porfiristas notables y que se refiere a actores sociales, políticos o económicos que de una manera u otra tienen una relación con el círculo de Don Porfirio y que van a ir dejando un legado en el área de su competencia, ya sea en el área de la diplomacia, de la economía o de la política. Eso sería ahorita mi primera participación. Ok, muy bien. ¿Quién más? Ahora que estoy conectada, puedo usar la voz.